Mami, voy a entrar a la clase. Buenas tardes, estimados participantes de la asignatura Psicología del Consumidor, secciones uno y secciones 2. Mucho gusto, mi nombre es Doris Urbano y tengo a bien presentarme, no sin antes pedir disculpas por el incumplimiento involuntario de esta actividad de martes pasado, fecha para la que se programó. Luego, posteriormente, pues, eh, se programó para ayer viernes y tuve equivocación involuntaria y puse una fecha que no era en la charla al programar en el Zoom y tampoco pude darla. Finalmente hoy pues estoy dándola y espero que ustedes puedan ver esta grabación y sacarle provecho. Lamento que no haya ningún participante en estos momentos eh, en el auditorio, pero igualmente espero pues, que puedan ver la grabación. Estoy segura de que así será en sus tiempos libres, con el tiempo que tengan para estudiar la asignatura, en virtud de que hay información importante que si ustedes aprovechan, pues no van a tener ningún inconveniente en este primer. Estos serían los puntos que vamos a tratar hoy. ¿Cuál es el objetivo de esta asignatura? Las actividades que vamos a hacer, eh, y bueno, las normas para la presentación de los trabajos y algo que nos permita concluir. La materia psicología del consumidor, tal como está concebida en este momento, obedece a un alcance eminentemente de consumo masivo. Aunque realmente este, si observamos y estudiamos bien eh, la psicología del consumidor, pues mm, el consumo humano es una conducta inherente al ser humano, nace con él, desde que nacemos consumimos, y sería interesante observar esa conducta desde esa perspectiva. Sin embargo, no es esa la que persigue la asignatura y por lo tanto es muy importante este, encauzar cuál es
el objetivo y el propósito de la asignatura. Hasta el aspecto sería esto. Analiza las bases teóricas de la psicología con la finalidad de ser aplicadas al estudio de mercados y programas de consumo masivo en los diferentes contextos de manera analítica y reflexiva. Entonces, ese es el objetivo de nuestra psicología. Eh, Estudiar desde el campo de la psicología, ¿verdad? El mercado de consumo masivo, este, de una manera, vamos a decir, analítica, crítica, reflexiva. Como asignatura en sí, tenemos 4 actividades que realizar que corresponden a retos o a hitos que se deben cumplir en la asignatura. Entre la semana 4, que es la semana del 7 de octubre al 13 de octubre, nosotros debemos estar haciendo un bosquejo de ensayo. Deben estar presentando un bosquejo de ensayo. Ya en la plataforma están definidas las actividades, incluso hasta hay rúbricas interactivas con que se van a evaluar. Yo les reiteraría la importancia de leer las rúbricas. Si nosotros leemos las rúbricas con detenimiento, sabemos bien qué es lo que nos va a pedir o evaluar el facilitador, el tutor. Entonces, así no tendríamos inconveniente de ajustarnos a los requerimientos. Por ejemplo, eh, que me recuerde, el bosquejo de ensayo requiere es un trabajo escrito, por supuesto, ¿verdad? Que requiere una referencia. Todos los trabajos se hacen con referencias bibliográficas o referencias eh, de internet, electrónicas. Si yo olvido colocar las referencias, pues, y la rúbrica me está diciendo que los va a evaluar, por supuesto, no voy a tener la calificación máxima porque obvié un elemento que me lo solicita la rúbrica. Entonces, es importante leer la rúbrica con la que me van a evaluar para yo saber a qué atenerme, qué son los elementos que me van a medir. El bosquejo de ensayo debe tener un título propio. Fíjense, los trabajos, cuando nosotros presentamos una portada con un trabajo, no podemos poner trabajo número 1, bosquejo de ensayo. Ese no es el título del trabajo. El título del trabajo es el propósito, el objetivo que el coautor de ese trabajo, el autor de ese trabajo quiere que le llegue al lector. Entonces, si yo lo que quiero es, por ejemplo, que las personas conozcan las bases históricas de la psicología del consumidor, un ejemplo, no lo es, pero entonces yo ese trabajo, ese ensayo número 1 debería perspectivas históricas de la psicología del consumidor vista desde la actualidad, por ejemplo. O si yo deseo comentar aspectos específicos, por ejemplo, voy a trabajar sobre motivación, percepción del consumidor, pues yo puedo colocar en ese bosquejo de ensayo mirada desde la perspectiva motivacional y perceptiva del consumidor. ¿Ok? Entonces es colocarle un nombre eh, que identifique qué es lo que al lector, qué es lo que va a encontrar adentro. Entonces esto es importante. Debe respetarse las citas textuales y contextuales, porque si las ideas no son nuestras, eso se considera plagio. Y si es un plagio, yo como tutor, como corrector de ese trabajo, puedo ponerle 0,1, puesto que
estudiante está, a no ponerle comilla o a no poner que es una referencia de otro autor, está diciendo que es suyo. Y sobre todo en este tipo de trabajo que es un ensayo, porque se supone que un ensayo es un trabajo de autoría propia. Entonces hay que cuidar eso muy bien en esta tarea fundamentalmente de lo que es un ensayo. Por lo demás, pues está muy detallado lo que tienen que hacer allí, así que no le va a significar mayores obstáculos. Después, en la parte 2 como trabajo 2 van a hacer un informe de investigación, cual debe ser bastante descriptivo, debe contener, aunque es un informe, debe tener diagramas, dibujos, tablas, gráficos, puede incorporarle un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, algo que haga amigable la lectura de ese informe de investigación. Deben cumplirse las normas de la UBA en todos los trabajos, incluyendo todo lo que se refiere al diagramado, al cumplimiento de los márgenes de las páginas, al tipo de letra que se utiliza, al tamaño de la fuente, al uso de la sangría, al interlineado, a los títulos y subtítulos en negrillas. En fin, debemos hacer cumplir que es un trabajo académico que tiene una formalidad, una forma de presentarse, y eso va a ser evaluado en los trabajos. Entonces, bueno, la invitación es a que hagamos estos trabajos de una forma lo más pulcro posible y atendiendo todas las formalidades. El tercer trabajo que van a presentar lo van a presentar entre el 4 de noviembre y el 11 de noviembre y es una B de Gauguin. Una B de Gauguin es un diagrama, una representación gráfica, ¿verdad? En forma de vela bidental, donde del lado izquierdo vamos a tener todos los conceptos, las definiciones, y del lado derecho de esa B vamos a mostrar esquemáticamente los procedimientos, métodos, alcances, consecuencias, en fin, todo lo demás que no sean las definiciones importantes de eso. Entonces, eh, esta B Gauguin, que es una representación gráfica, por supuesto, se tiene que complementar con una síntesis integradora, es decir, con un resumen escrito de lo que quisieron plasmar en ese diagrama, hacerlo de manera escrita en párrafos, los cuales también tienen que cumplir pues todas las normas UVA de diagrama, tipo de letra, fuente, uso de márgenes, uso de sangría, exacta redacción, buena ortografía, en fin. En esa B de COVID es importante, muy importante, que ustedes abajo coloquen en la base de la B donde se unen los dos, vamos a decir, las dos líneas abajo. Coloquen el título del trabajo. El título en este caso no va arriba, sino abajo. Es lo que une lo izquierdo y la derecha. Entonces allí lo van a colocar exactamente eh, el título del trabajo, tal como se lo refiero yo, es que deben hacer los trabajos académicos, es decir, con un objetivo, un propósito, un nombre propio para ese trabajo. Si vamos a hacer una vez Gauguin, donde vayamos a ver el impacto de las culturas, subculturas, trato social en la conducta del consumidor, por ejemplo, entonces nosotros tendríamos que poner allí algo que nos refiera a eso. Entonces, impacto de las culturas, subculturas en el consumidor, por ejemplo, ¿no? Cómo impactan las características culturales, sociales en el consumidor. Entonces,
eso va en la parte de abajo. Y en la abertura de la B, en el centro, que no es ni las definiciones, ni en el lado de las definiciones, ni en el lado del resto de la información de la metodología, estaría en el centro preguntas que ustedes como, eh, eh, vamos a decir, como protagonista de esa B, como los que están haciendo ese trabajo, se preguntan en él. Es decir, ¿realmente habrá un impacto de la cultura en el consumo o el consumo es independiente del impacto social, de, de la influencia de los grupos de referencia? Entonces, esa es una pregunta que ustedes se hacen y que se van a contestar en el trabajo. Entonces, así es que se presenta una BDG. Y bueno, por último, es un cuadro comparativo donde deben notarse el contraste, realmente las distinciones entre las diferentes variables que se están pidiendo. Si yo pido, por ejemplo, qué diferencias hay entre la percepción, las motivaciones y las actitudes de un consumidor, de los consumidores jóvenes y de los consumidores adultos mayores. Allí en ese cuadro comparativo debe ustedes destacar realmente lo significativo de cada uno de ellos que lo distingue del resto. Entonces, estas son las cuatro tareas que deben hacer, no son difíciles, son tareas que podamos hacer sin ningún inconveniente. Recuérdense entonces de que todo trabajo tiene una portada institucional, que ya estamos hablando de un trabajo académico, que ese portada institucional le exige un título a los trabajos y que el título no es el número o el nombre de la tarea que mandó a hacer el tutor, sino que se refiere justamente a el propósito, el objetivo que el autor de ese trabajo quiere que les llegue al lector. Eh, Cumplir con las normas del manual de trabajo de pregrado, respetar los derechos del autor y evitar el plagio. Si es una idea de otro, hay que referenciarlo, presentar la página de referencia y bueno, subir a la plataforma los archivos de la tarea, identificando el número de la tarea y el nombre del apellido de ustedes, de que hizo el trabajo. Asignación 1, Doris Urbano. Asignación 2, Doris Urbano. Así se deben subir los archivos. Para nosotros vamos a vernos en 4 oportunidades. Esta es la primera, la bienvenida, que estaba pactada para el 18 y no se dio. Pero el próximo 15 de octubre vamos a hablar sobre la psicología del consumidor como ciencia interdisciplinaria y aplicada. O sea, ¿qué es la psicología del consumidor? ¿Cuáles son los tópicos que tocan? ¿Cuáles son los grandes temas de la psicología del consumidor? Luego vamos a desarrollar una tercera actividad síncrona bien interesante, bien bonita, sobre la teoría del color y su uso en la psicología del consumidor. Y por último, vamos a ver cómo es la psicología del consumidor en estos momentos, cómo está, cuál es el aporte de la psicología del consumidor más allá de lo que los textos dicen, sino por el hecho de estar por estar inmerso en una era tecnológica, que es lo que lo hace distinto y en la actualidad. Entonces, son temas que se han tratado de buscar de manera que ustedes tengan información actualizada y objetiva de lo que es la psicología del consumidor y su aplicación en el mundo. ¿Para qué sirve? ¿Por qué? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es su propósito? No quisiera pasar la oportunidad
porque siempre dicen profesores, los profesores recomiendan referencias, sí. Hay unas referencias que son icónicas, que son básicas, son textos básicos a partir de los cuales uno amplía información, actualiza información, pero que vamos a decir son los textos más, los textos básicos. Entonces está un señor que se llama Kostler y Astrom, que es el padre del marketing, y el marketing o mercadeo tiene una relación estrecha con la psicología del consumidor. De hecho, la psicología del consumidor le da insumo a marketing para su toma de decisiones, y es este señor Kotler y Astrom quien autor de unos excelentes libros de esa área. Tenemos a Rodríguez y colaboradores que son unos colombianos que han hecho trabajo importante en el área sobre antología del comportamiento del consumidor. Schiffman y Lazar, que son americanos, y por supuesto han escrito muy sabiamente todas las experiencias de las grandes empresas, de organizaciones, vamos a decir, exitosas y también sus desaciertos en lo que se refiere al comportamiento del consumidor. Y bueno, ese es Schiffman y Lazar. Y Solomon también, que similar a Schiffman y Lazar, pues también escribe de manera de tratado los diferentes temas que aborda la psicología del consumidor como ciencia aplicada. Estos libros, todos se encuentran en el Internet, todos, absolutamente todos. No hay eh, inconveniente en encontrarlos actualmente, por lo tanto, se les recomienda que los revisen y que les sirvan de base para arrancar sus trabajos. Entre las normas que utilizamos para evaluar los trabajos escritos en la Universidad Bicentenaria de Aragua y que realmente obedece a normas APA, bueno, ya les decía, tiene que ver con pues, tipo de letra seleccionada, ¿verdad? Que es Arial, vamos a trabajar con siempre, yo trabajo con Arial o también este, Arial pero también hoy en día se usa Calibri o Times Roman, pero tamaño 12. Los textos de los cuadros o los cuadros gráficos y pueden variar un poco los tamaños. Si la gráfica es muy grande, lo puedes reducir, eso no va a haber inconveniente. Si es un diagrama y lo queda muy grande, no va a haber inconveniente en que lo haga más pequeño, que pueden llegar a letra 10, incluso hasta 9, siempre que se vea eh, estéticamente conformado dentro del trabajo. Los márgenes son 4-3-3, eso háganlo fijo para todos los trabajos de las diferentes asignaturas y para esta más porque yo se lo estoy exigiendo. El interlineado cuando son, respetar las citas textuales, cuando son de 40 palabras hasta 40 palabras, se imponen dentro del mismo párrafo con comillas simplemente, pero si son de más de 40 palabras, sí se tienen que separar en un párrafo aparte y dejarla más, con un margen más pequeño de uno para que el lector sepa que eso es una cita textual de otro autor de una vez. Sin leerlo, ya sabe, esto es una cita textual que hizo el autor de este trabajo. Entonces, estos son elementos que hay que cumplir en ese tipo en los trabajos. Las referencias, bueno, ya les decía que son importantísimas, anotarlas, llevarlas, todas las referencias que utilicemos dentro del trabajo, que citemos, que referenciemos, que digamos que este autor lo dijo, pues debe aparecer en la página final de referencia.
Y bueno, en eso hay unas normas que también deben leer, que generalmente se ordenan por orden alfabético, vaya la redundancia, de donde se empieza con el primer apellido del autor y las iniciales de su nombre, se pone entre paréntesis el año de la obra, se pone en negrilla seguidamente el título de la obra, la ciudad donde se editó y el nombre de la editorial. Eso es cuando es libro, texto. Cuando son trabajos en internet, que es la mayoría de las veces, hay que colocar entonces la dirección URL, ¿verdad? Y además, cuándo fue leído, cuándo fue visualizado ese trabajo. Hay varias formas ahí presenta la forma de cómo hacerlos también. Dice, si vamos a referenciar leyes, si vamos a referenciar artículos de revistas que tienen números, eso, allí también vamos a ver cómo se hace específicamente. Y es importante hacer cumplimiento de eso. Ujú. A modo de cierre, quiero decirles que eh, es importante, muy importante que ustedes sepan que los tutores virtuales no tenemos ahorita autonomía en la universidad para una vez planificadas las actividades y ponerle fecha de entrega como es la que estamos manejando, no tenemos capacidad de modificación en el sistema sin permiso. De modo que es el coordinador de la asignatura quien debe hacer la modificación. Esto se lo digo porque a veces, profesora, no me dio tiempo, el trabajo se cayó en internet, no había luz, por donde me fui un aguacero, no puede llegar a mi casa, en fin. Resulta que no puedo entonces solucionarle yo personalmente. Sí, te lo voy a cambiar y aquí exclusivamente porque eso no lo tenemos permitido en estos momentos. Y estamos supervisados por coordinadores. De manera que si la invitación entonces a que tomen las previsiones para hacer su tarea con tiempo. No dejar el último día, ni siquiera la mitad, porque sabemos que tenemos una situación de inestabilidad eléctrica, inestabilidad de los servicios de internet, de que ahorita hay una época de lluvia que también nos vuelve muchísimo más, nos produce más inseguridad porque ponen los servicios todavía más voluble y la posibilidad de llegar a nuestros hogares también se complican y no podemos dejar la última hora, en fin. Entonces, mi consejo, nos enfermamos, tenemos problemas en los trabajos, miles de cosas pasan. Entonces, si tenemos una semana, por favor, pongámonos como reto, que es el primer día de la semana. Mira, si es del 14 al 20 de octubre, no es del 7 al 14 en el primer trabajo, que es del 7 al 14 de octubre. Hagámonos de cuenta que el 7 de octubre tenemos que entregar el trabajo. Es el 7, el 8 cuando más. Jalao el 9. De modo que si pasa cualquier cosa en esos 3 días, yo tenga 10, 11, 12, 13. Pero si yo lo voy a presentar, si yo me confío y empiezo a hacerlo el 7, bueno, y no, lo meto el 9, pero resulta que el 9 me pasó algo, lo meto el 11. Ajá, el 11 se me fue la luz, no lo pude meter. El 12 me cortaron el internet. El 13 me tuve que quedar en el trabajo. Entonces, paso a no metí el trabajo a pesar de que lo venía haciendo hace días. Eso no está sucediendo porque no tenemos ritmos de trabajo muy intensos, ritmos de vida, no de trabajo, de vida muy intensos. Entonces, tomemos las previsiones, pongámonos nosotros mismos disciplina y que esos trabajos tengo que entregarlos previo a las fechas límites.
Tengo que leer realmente la rúbrica para saber qué es lo que me van a evaluar, para que después yo no, cónchale, considero que tengo baja nota, a pesar de que hice el esfuerzo, pero es que no cumpliste con el elemento de la rúbrica. Déjate de cumplir las normas técnicas de la UBA. Presentaste de trabajo, ajá, en contenido muy bueno, pero no presentaste las normas de la UBA. No metiste referencias, no pusiste la portada. Entonces son trabajos académicos que están siendo evaluados también la formalidad académica. Y bueno, cualquier duda no escatimen en comunicarse por el correo del chat, perdón, por el chat de la página de nuestra aula virtual, puesto que para eso existe y yo estaré presta pues si no ese mismo día contestarle, pues le puedo asegurar que máximo cada 2 o 3 días como mucho estoy leyendo los portales. Entonces es importante que ustedes sepan eso. Luego quiero terminar esta actividad síncrona de hoy diciéndoles que el verdadero buscador crece y aprende y descubre que siempre es el principal responsable de lo que sucede. Locus de control interno, queridos estimados participantes. Somos nosotros y más cuando exponemos un sistema como este, andragógico, virtual, casi que soy yo el que marca los pasos de mi programa, pues que tengo que estar siendo responsable de mis circunstancias y consecuencias. Lo dijo Leo Bucay y estoy completamente de acuerdo y espero que, bueno, cualquier duda la puedan canalizar, puedan ustedes eh, tener un feliz término con este trimestre. Bueno, espero que la próxima vez alguien asista porque son clases importantes y lo hacemos con cariño. Hasta luego.